Resistencia eléctrica. La resistencia es la mayor o menor oposición que ejercen los cuerpos conductores ante una corriente eléctrica. Acá podemos ver cómo la resistencia está tratando de impedir el paso de la corriente, que es empujada por la fuerza del voltaje. La unidad de medida es el ohm, la representamos con el símbolo omega. En resumen, hasta acá vimos los conceptos de corriente eléctrica, diferencia de potencial y resistencia. También mencionamos el concepto de intensidad eléctrica. Estas tres magnitudes que mencionamos se relacionan en una fórmula llamada ley de Ohm, en donde la intensidad de la corriente que recorre por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, a mayor voltaje o tensión, mayor será la intensidad, y a mayor resistencia será menor la intensidad. Por ejemplo, se necesita calcular la intensidad de corriente que pasará por un circuito, teniendo una resistencia R de 30 ohm y una tensión V de 12 volts. Al reemplazar los valores, tenemos entonces que I es igual a 12 volts sobre 30 ohm. Esto da una totalidad de 0,4 amperes. Es decir, que la intensidad que pasará sobre este circuito será de 0,4 amperes. Resistencia. Para calcular la resistencia en un circuito, con la ley de Ohm vamos a despejar la fórmula. Entonces, la fórmula quedará R es igual a voltaje sobre intensidad. Se quiere determinar la resistencia eléctrica del filamento de una lámpara incandescente, donde la lámpara es sometida a una tensión de 230 voltios y una corriente de 0,2 amperes que atraviesa por el filamento. Si reemplazamos los valores en la fórmula, vemos entonces que R es igual a 230 volts sobre 0,2 amperes. Esto da un resultado de 1150 ohms. Voltaje. Al igual que la resistencia, podremos despejar el voltaje, quedando entonces la fórmula volt igual a intensidad por resistencia. Ejemplo. Es conocido que en condiciones desfavorables, es decir, con la piel húmeda, la resistencia del cuerpo humano es del orden de 2500 ohm. ¿Qué tensión será suficiente para provocar, en estas condiciones, el paso de una corriente peligrosa de 0,03 amperes por el cuerpo humano? Reemplazando los valores, tenemos entonces que el volt es igual a 2500 ohm por 0,03 amperes. Esto da un resultado de 75 volts. Esto significa que la tensión que provocará la descarga eléctrica será de 75 volts. Hasta aquí vimos temas relacionados a los parámetros eléctricos. En la siguiente parte de este módulo veremos el agrupamiento de resistencias.